Hola, estoy una vez más aquí con Té de Fe. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a dar comienzo a nuestro estudio de hoy y voy a dar un minutito para que aquella persona que no se ha conectado se pueda conectar. Vamos a dar chance. Mientras tanto me voy a tomar mi tecito de hoy. Espero que ustedes puedan compartir también un té de fe. Rico. Vamos a dar un minuto. Para aquellas personas que estuvieron anoche conmigo y que pudieron ver el anuncio que hice con respecto al tema de hoy, el tema de hoy se llama Carisma sin carácter. Y es un tema muy importante porque para la mujer de hoy, la mujer que quiere triunfar permanentemente, debe fundamentar un buen carácter, lo que se llama en la Biblia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar. Voy a esperar que se conecten más personas. Y mientras tanto yo sigo saboreando mi té. Anoche cuando estuve en vivo para dar el anuncio, yo les estaba mostrando unas diferentes jarritas o vasijas o teapots, como le quieran llamar. Son vasijas. La esencia de Té de Fe es siempre recordar que somos una vasija de barro en las manos del alfarero, que es nuestro Señor Jesús. Y esta analogía me gustó, es una idea que me dio el Señor, y es que nosotros somos una vasija que el Señor quiere usar en su totalidad. Hola, María. Que el Señor quiere usar en su totalidad, que el Señor quiere depositar para que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Dios escribió para nosotras. Para nosotros. Pero yo digo nosotras porque yo sé que la mayoría de las que se conectan son mujeres, por supuesto. Entonces les explicaba anoche con unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a hablar de esto una vez más. Ustedes saben que una de mis hobbies son coleccionar las jarritas de té, ¿verdad? O teapots, o vasijas de té. Esto lógicamente es hecho de una arcilla o cerámica, pero si ponemos la analogía, es una vasija de té, y esa nos representa a nosotras, ¿verdad? Que somos obra del Señor. El Señor nos hace con sus manos, ¿verdad? Y nos hace para depositarnos. Esta vasija está perfecta y ustedes la ven perfecta, ¿correcto? Y además está hermosa. Esto puede simbolizar de alguna manera nosotras como mujeres, que muchas veces nos vemos alegres, nos vemos contentas, nos vemos hermosas, pero resulta que por dentro pueden haber heridas, ¿verdad?, del pasado, o pueden haber fisuras en nuestro carácter que no nos dejan avanzar. Y puse el ejemplo anoche de esta jarrita de té. Está muy linda, ¿verdad? Puede ser para té o para café, ¿verdad? Pero se deja poner depósito. Ella tiene una función que es recibir depósito para luego servir. Esta, aunque ustedes no la vean, no la observen, yo sí pude darme cuenta después de mucho observarla que tiene una ranura, tiene una fisura, ¿ok? Estas fisuras, que aunque no se ven, el Señor sí las ve, pueden ser fisuras en nuestro carácter que nos hacen flaquear, que nos hacen sacrificar lo que es permanente por momentos y por cosas que son temporales. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy, ¿ok? Yo espero que te estés tomando conmigo un té o un café, lo que quieras, pero que disfrutes esta palabra. Mi expectativa es que tú te lleves una palabra de parte de Dios hoy que te edifique, una palabra que te restaure, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos restauradas, que seamos edificadas. Entonces vamos a dar inicio.
¿qué es el carisma? Les voy a empezar por explicar lo que estuve leyendo acerca del carisma, aunque lo simplifiqué. Y el carisma no es más que ese arte o ese don de agradar, ese don de poder atraer a otras personas, de cautivar la atención de otros. Es la capacidad de persuadir a otros con carisma, con simpatía, ¿verdad? Y es una parte de la personalidad de todo ser humano. También se pudiera decir que el carisma es algo así como una personalidad fascinante, que tiene mucha fascinación para conversar, para hablar. Esto es el carisma, ¿ok? Ahora, ¿qué es el carácter? Ahora les voy a explicar qué es el carácter. El carácter es lo que mejor complementa el carisma y que es permanente y es la firmeza de una persona. Es prácticamente donde se deposita la personalidad de un individuo. ¿Okay? Es lo que realmente y verdaderamente somos. Nosotros podemos ser carismáticos o carismáticas y no ser lo que mostramos ser. No somos lo que realmente somos, sino lo que le proyectamos a otros. ¿Ok? En otra parte leía que el carácter es como el esqueleto donde se depositan todas las características de una personalidad. ¿Okay? Por ejemplo, la bondad, la lealtad, la fidelidad, la honestidad, los valores, los principios de una persona. Es como el bosquejo, ¿verdad? Y eso me hizo más sentido. En otra parte estaba leyendo que el carácter es como el cimiento de una persona, el cimiento con que la persona va a permanecer, ¿verdad? Ya sea en su vida personal, en su vida familiar, profesional, de negocios. Es lo que le da solidez y firmeza a la persona. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se desarrolla el carácter? Un buen carácter se desarrolla con buenas herramientas, es decir, buenos principios. En este caso, nosotras hablaríamos de principios cristianos, sabiduría de Dios y también con conocimiento, porque nos hace falta el conocimiento que es de este mundo, el conocimiento básico o intelectual. Pero también influyen para tener un buen carácter o un mal carácter, van a influir el aprendizaje que tengamos, los hábitos ¿verdad? Con los que crecimos, nuestro ambiente cultural, el ambiente donde estudiamos, donde crecimos, las influencias, las amistades buenas o malas. ¿Okay? Hay un proverbio en la Biblia. Déjame ver cuál es el proverbio. Creo que el proverbio 20, no sé si el proverbio 23 o es en Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice: las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es un versículo de la Biblia. Y cuando estamos chicos o estamos jóvenes, tenemos que tener en cuenta qué tipo de conversaciones tenemos y con qué personas conversamos, porque esas personas o esas conversaciones pueden corromper lo bueno que ya tenemos y nos puede dañar el carácter, ¿verdad? No nos pueden edificar para construir en nosotros un buen carácter. Ahora, el carácter no se trae del seno materno. Nosotros no nacemos con un carácter formado. Nosotros lo creamos. Muchas veces no lo tenemos cuando pequeños, como fue quizás mi caso. No tuvimos esa formación, pero el Señor en su misericordia, cuando adultos nos enseña, cuando conocemos de Dios y empezamos a estudiar la Biblia y a escuchar la palabra de Dios, Él nos va formando y nos vamos pareciendo al carácter de Jesucristo, que es sinceramente una de las metas más importantes para mí y debería ser una de las metas muy importantes para toda mujer que quiere permanecer, que quiere lograr y que no está conforme donde está, sino que quiere más, pero más de lo bueno. Ok, el carisma es bueno. Tú me pudieras preguntar, bueno, ¿y qué es mejor, el carisma o el carácter? La verdad es que los dos son buenos. Pero si me dieran a elegir a mí, ¿con qué me quedo? Yo me quedaría con el carácter. Porque el carisma, sin carácter, no permanece. Carisma por sí solo no permanece. Y carisma es lindo, es algo así como una gracia que Dios da
pero en realidad es el carácter lo que permanece y es el carácter lo que Dios mira, ¿ok? Cuando caemos, ¿verdad? En situaciones engorrosas o en situaciones que nos traen consecuencias, es básicamente por falta de carácter. En las fallas, por ejemplo, al tomar decisiones o cometer errores que quizás llevan como consecuencia pagar delitos en la cárcel o ser despedido porque no fuiste honesto en el trabajo, etcétera, etcétera. Es una muestra de un carácter débil. Esa es una muestra de un carácter débil, cuando caemos de esa manera. Entonces, si lo llevamos en el plano espiritual, yo te diría que cuando estamos con esas falencias, es porque no nos han dado formación o simplemente si nos han dado la formación es porque nos volvemos muy amistosos, digámoslo así, con el mundo que está allá afuera. Porque el mundo que está allá afuera cree que muchas cosas son lícitas. Ya hoy en día estamos viviendo tiempos en los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces la humanidad está confundida. Tenemos que volver a nuestras raíces, leer la Biblia, porque la Biblia no cambia. La Biblia es lo único que nos enseña a permanecer, ¿ok? Ahora, no podemos coquetear con el mundo. Nosotros, si somos mujeres íntegras, mujeres que queremos caminar con Dios de la mano, tenemos que enemistarnos con las cosas del mundo, las cosas que no edifican, ¿ok? Por ejemplo, no entrar en relaciones contrarias a nuestros principios, no comprometernos nuestra palabra en proyectos o en asuntos que no van acorde a la palabra de Dios, porque eso nos hace flaquear y nos puede traer consecuencias. Flaquear en nuestro carácter, dar mal testimonio y además traernos consecuencias. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, yo les voy a hablar de un ejemplo que estuve viendo una película con mi esposo hace unos días de la historia de Cleopatra. Yo les voy a hablar esto porque así como en la vida secular podemos ver historias de hombres y mujeres que tenían mucho carisma, tenían muchos dones, muchas excelentes personalidades y quisieron lograr cosas grandes, había fisuras o brechas, digámoslo así, en su carácter que terminaron mal. Entonces, cuando veía esta película de Cleopatra, me impresionó bastante porque yo nunca me había visto la película real. Yo sé que la actriz Elizabeth Taylor había grabado esta película y todo el mundo habló de ella en su tiempo, pero yo nunca me había animado a verla. Y cuando vi este documental con él, me vino a la mente y yo digo, wow, cuando ya terminé el tema de Té de Fe, que habla del carácter, yo tengo que hablar de ella porque es un poquito triste la historia, pero nos deja claro cómo la falta de carácter es tan crítico, pero cuando tenemos un carácter firme en la palabra de Dios es tan importante. Esta mujer fue una reina de Egipto y su personalidad la describen, ¿no?, como una mujer muy bella, muy fascinante, muy enigmática, muy sensual, muy capaz, muy guerrera, muy intelectual. Era una mujer como de esas que le llamamos en Colombia como el número 10 en conducta, o sea, era completa, era bella, era fascinante, era hija de reyes, o sea, era hija de dinastía. Pero esta mujer no tenía escrúpulos. Ella conquistó a su primer amante, que creo que era Julio César, y a su segundo amante, que se hicieron sus esposos en ese tiempo y con los cuales ella tuvo hijos, Julio César y Marco Antonio. Pero básicamente la motivación de ella cuando los conoce, cuando se involucra con ellos, no era necesariamente amarlos, sino usarlos para ganar la guerra, para ganar poder y para conseguir los logros que ella quería hacer, salvar a su nación. Y vemos como cuando se desarrollan tanto la película como los documentales, vemos que ella era capaz de todo, sin escrúpulos. Ahí vemos una persona con mucho carisma, pero sin carácter. ¿Ok? Cuando te vas a la Biblia también vas a ver unos personajes muy chéveres, muy lindos, que también son carismáticos, pero que tienen carácter, pero que tenían fisuras. O sea, no tenían la brecha que tenía Cleopatra, pero tenían fisuras. Entonces yo quiero que ustedes, vamos a ver 3 ejemplos de estos personajes que te pueden dar una idea de qué es tener una brecha grande, en el caso de Cleopatra, que no conocía de Dios y venía de una familia
unas cosas bien disfuncionales y con unas costumbres bien fuera de lo común. Yo diría que de una cultura un poco donde había mucha perversidad y muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que la mujer era cargada de dones, cargada de carisma, pero no tenía carácter, no tenía el carácter de Dios. No tenía virtudes, ella no sabía lo que era santidad, ella era lo que tenía que conseguir, lo conseguía por encima de todo. Ahora, me gusta mucho, y así vamos a ver muchas historias. También yo te pudiera hablar de un caso intermedio, de una fisura en el carácter que tenía Sansón. No sé si ustedes, los que están conectados o se vayan a conectar más adelante, van a encontrar en el libro de Jueces, precisamente lo tenía por aquí, en el capítulo 16, ¿ok? El libro de Jueces, está la historia de Sansón. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película porque fue filmada este año o fue filmada el año pasado, pero recientemente la pasaron como una película nueva. Y Sansón fue un hombre, ¿verdad?, destinado con un propósito grande y específico, que era salvar la nación de Israel. El Señor le había dado a él unos dones grandísimos, y es que el hombre era muy fuerte. En ese momento era el hombre más fuerte de Israel. Okay, él era un nazareno y debía usar su cabello largo, y su fuerza estaba en el cabello largo. Este varón tenía un problema con las, digamos así, con las faldas. Él no estaba supuesto a enamorarse de filisteas, de mujeres que no fueran de su tierra, de su raza, y mucho menos mujeres que no estuvieran de acuerdo al propósito de lo que él, para lo cual estaba predestinado. Esta mujer, Dalila, ustedes pueden buscar esta historia en el capítulo 16 del libro de Jueces en la Biblia. Esta mujer utiliza o usa, ¿verdad?, a Sansón, porque él estaba muy enamorado de ella. Ella lo engaña y le saca el secreto, digamos, de dónde estaba la fuerza de este varón, y él inocentemente cae y dice su secreto: en mi cabello, dice él, ¿verdad? Este hombre fue prisionero, ella lo durmió, él fue capturado, fue torturado, le cortaron su cabello, por lo tanto lo debilitaron, y como si fuera poco lo llevaron preso, estaba agarrado, ¿verdad?, con cadenas, se le sacan sus ojos. Es una cosa tremenda. Ustedes pueden cerciorarse de esta historia en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, cuando ya él está en sus últimas, ¿verdad?, que él está, digamos, agonizando por el dolor, por la angustia, porque lo que estaba pasando era terrible, terrible, era una consecuencia terrible en su falta de carácter. Este hombre clama al Señor para que el Señor, una vez más, y lo está aquí en el versículo 28, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, dice él, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. O sea, porque él estaba ciego, le sacaron sus ojos. Y si ustedes leen ahí la historia, ¿verdad?, dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, es decir, el edificio. Él cogió las dos columnas importantes y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Para no leerles más porque el tiempo se me acaba, este hombre derrumbó este edificio y todos los filisteos murieron, ¿ok? Cumplió su propósito en un momento crucial. No hubiera sido lindo si lo hubiera cumplido sin necesidad de morir de esa manera y sin necesidad de perder sus ojos, su dignidad, porque él fue arrastrado por las calles avergonzado. Pero el Señor tuvo misericordia en esos últimos minutos y el Señor le permitió tomar esa fuerza que era sobrenatural y derribar esos muros y acabar con los filisteos, que eran los acosadores de Israel en ese tiempo. Aquí vemos que este hombre no era como Cleopatra, ¿verdad?, que tenía una brecha grande en su carácter, pero sí tenía una fisura, porque él, a causa de ese amorío que no estaba en su propósito, que no le era permitido, que no estaba llamado a esa relación, él cayó en desgracia, ¿ok? Él cayó en desgracia. Entonces, esa es una de las áreas que tenemos que mirar, que no podemos sacrificar nuestro carácter, sacrificar las bendiciones permanentes por placeres momentáneos, por satisfacciones momentáneas, ¿ok? Muchas veces por falta de carácter, por la falta de tener un carácter firme,
en la imagen de Dios como Dios quiere, pisoteamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Estamos caminando siempre en el mismo lugar y vemos que otros consiguen sus metas y sus sueños, pero nosotros estamos en el mismo lugar porque es que tenemos que trabajar en el carácter y cerrar esas fisuras. ¿Ok? Dejar que el Señor sea el que trate con nosotros y Él pueda hacernos de nuevo como la vasija y tratar con nuestro carácter. Ahora, ya vimos el ejemplo de Cleopatra, que nada de carácter, maquiavélica, sin principios, ¿verdad? Vemos a Sansón, que sí era un hombre de Dios, sin embargo, él tuvo una falla en su carácter y se involucró en una relación equivocada. Ahora vamos a ver unos ejemplos en donde el carácter permaneció y las personas pudieron cumplir su propósito firmemente como Dios lo manda. Vamos a ver el caso de Débora. Débora fue una jueza en Israel, o sea, gobernadora, esta mujer. Y cuando ella, bueno, es que la historia es muy larga, pero es una mujer valiente. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Esto está en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Y es el versículo, empieza desde el 4:4, Jueces 4:4. Débora fue una mujer firme, una mujer que tenía un carácter decidido y una mujer que sabía lo que quería. Ella se llamó ser madre de Israel porque ella sabía que tenía que pelear por una causa que era la causa de Dios, que era pelear por Israel. Y si ustedes se van al libro de Jueces en el capítulo 4, ustedes van a encontrar que es una larga conversación que ella tiene con Barak, que era uno de los jueces de Israel también. Ella le recuerda a él lo que el Señor había hablado, de que fueran y combatieran y defendieran a Israel. Y en el versículo 7 ella dice, porque el Señor había dicho, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sión a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y miren lo que dice Barak, que era uno de los jueces y gobernantes que estaban con ella. Él le dice a ella, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, entonces yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Imagínate un general de esto, un hombre de esta autoridad, diciéndole a Débora, si tú vas conmigo, yo voy. Yo leyendo esto un poco, yo decía, un general no podía tener miedo. Lo que yo creo es que este general, con toda su envergadura y toda su autoridad, sabía que Débora era una mujer de carácter, sabía que Débora era una mujer líder y sabía también que Débora tenía el respaldo de Dios. Y es que cuando la gente ve que tú tienes el respaldo de Dios, la gente quiere estar contigo, la gente se siente segura contigo porque saben que tú portas la gloria de Dios, que tú portas la autoridad de Dios. Y esto me encanta aquí cuando él le dice eso a ella, pero miren lo que le dice a ella. O sea, ella no tenía pelos en la lengua ni nada. Esta mujer le dice, ella dijo, iré contigo, sí, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, esta mujer sabía cómo estaba ella parada delante de Dios. Esto es lo que es tener identidad. Y esto me encanta, que nosotras mujeres tenemos que tener identidad. Y hombre que me escucha, no sé quién me está escuchando, quién me está viendo, porque, estas gafas no son muy buenas. Pero lo bonito de esto es la propiedad con que esta mujer responde, y es debido a que ella sí sabía cuál era su identidad en Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer y saber para formar un buen carácter en nosotras. Y es reconocer que somos hijas, que portamos la autoridad de Dios y que como tal tenemos que caminar. Ok, otra de las historias muy lindas que tú puedes encontrar en la Biblia y en la cual te puedes deleitar es la historia de Esther. Esther era decidida, Esther era comprometida, Esther se mantuvo firme, ¿ok? Pueden leer esa historia también porque no me puedo extender. Y el gobernador José. ¿Quién me dice de José que llegó como esclavo al palacio de Egipto? ¿Ok? Y ese hombre con el carácter y la integridad que tenía pudo llegar a ser gobernador en un país que no era el de él, en un país en donde él llegó como esclavo. Eso habla de un buen carácter. Hay una parte de la Biblia, y si ustedes lo pueden buscar en sus casas, porque como les digo, si yo me pongo aquí a buscar, se me extiende el tiempo, yo creo que me quedan unos cuantos minutos. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, si mal no estoy, José exclama esta expresión, él dice, ¿cómo puedo yo faltar a mi Dios que me ha traído a esta nación? Es decir, el hombre o mujer de carácter tiene un sentido de lealtad grande, ¿ok?
Quizás él estaba diciendo esto cuando él había sido seducido por la esposa del gobernador y él tuvo que rechazar a esa mujer porque el hombre sabía quién era, ese hombre sabía lo que era lealtad y era un hombre correcto delante de los ojos de Dios. Y este hombre dice, ¿cómo puedo yo faltar a mi Dios que me ha traído a esta nación? Yo te digo, tal vez tú me estés hablando, tú me estés viendo en un país en donde estás tú en tu nación. Dios no te ha sacado de una nación, pero ¿sabes qué? Te sacó de la nación, del desconocimiento, del pecado, del sufrimiento sin causa. De algún lugar Dios siempre nos está sacando y siempre es para bien. Y por ese amor y esa lealtad a nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que caminar firmes en un carácter firme. ¿Ok? Pudiéramos mencionar también a Noemí, ¿ok? Muchas mujeres que en la Biblia hicieron un protagonismo bueno y puro porque agradaron a Dios y fueron firmes en sus decisiones. Yo vuelvo y muestro la jarrita con la fisura porque es importante, mujer, que tú te encuentres con Dios y tú te examines delante de Dios y le preguntes a Dios cuáles son esas fisuras que están en tu carácter, que te hacen flaquear, que te hacen caer, que estás avanzando y de pronto te hace retroceder, que estás avanzando y de pronto te das cuenta que estás dando vueltas en el mismo círculo. Son las fisuras, ¿ok? El pecado es como esta grieta, ¿ok? El pecado es como esta grieta que tiene esta vasija de barro que amenaza con matarte. El pecado es una grieta en tu vida que amenaza con matarte. No solamente matar tu vida física, sino que amenaza con matar tus sueños, tu propósito, tus hijos, tu familia, tus generaciones y hasta las promesas. Hoy es el día que tú tienes que hablar con el Señor y decirle, Señor, sáname de estas grietas. Yo renuncio a toda grieta. ¿Ok? El carisma, ¿qué es mejor? ¿El carisma o el carácter? Yo diría que las dos. Si el Señor te ha dado carisma y el Señor te ha dado gracia, aleluya. Combínalas con un buen carácter de Dios y estas van a ser las dos alas de tu avión para volar y proyectarte hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. Yo te voy a dar 7 tips para terminar porque se me acabó el tiempo. Ojalá puedan escribirlos. Que son fallas, son grietas que tú puedes identificar si están en ti y combátelas, acábalas. Una de ellas es la impulsividad, ¿ok? El carácter de la mujer de Dios o del hombre de Dios es un carácter con dominio propio porque la palabra dice que Él no nos ha dado, espíritu de cobardía. Él nos ha dado dominio propio y en el Espíritu Santo de Dios podemos tener dominio propio. Entonces la impulsividad a los placeres momentáneos fuera de tu vida. Número 2, la deslealtad. Tenemos que ser leales a nuestros principios, a los mandamientos del Señor y a los que nos rodean. Lealtad a nuestro trabajo, lealtad a las cosas y a las cosas que Dios nos ha dado. Evitemos las miradas sensuales. Mujer, sea casada, soltera, joven, anciana, una mirada sensual puede traernos un costo grande. Una mirada sensual de aquí para allá o de allá para acá, tampoco la aceptes. Porque una mirada sensual puede conducirnos a momentos de desliz o de faltas que no nos hacen falta en nuestro caminar si queremos avanzar con Dios. Pérdida del sentido común. Tenemos que ponerle sentido común a todas las cosas, ¿ok? Si todavía no has desarrollado el discernimiento, por lo menos sentido común. Poco a poco, a medida que te metes con el Señor, a medida que oras más y lees la palabra, el Señor te va aumentando el nivel de discernimiento. Pero antes de eso, por lo menos sentido común debemos tener. Un falso sentido de seguridad. Yo sé que muchas mujeres, y lo digo por testimonio propio y algún día les contaré, se pueden involucrar en relaciones equivocadas por buscar un falso sentido de seguridad, una seguridad falsa. Ningún hombre le puede dar seguridad a una mujer. La mujer tiene que buscar su seguridad y su llenura primero en Dios. Y cuando esté completa en Dios, entonces puedes buscar a quien hacer feliz. ¿A quién hacer feliz? No buscar a quien te haga feliz, sino a quien haces feliz. Otra de las cosas, él es entumecimiento espiritual. Si te sientes entumecida espiritualmente. Anoche yo les contaba a ustedes en el video que hice. Esta jarra, ¿ok?
tiene que mantener su materia, su esencia de barro y barro flexible. En el momento que se vuelve rígida, ya el Señor no puede moldear. Tienes que mantenerte flexible recibiendo palabra de Dios. El barro es flexible si recibe agua. El agua es la palabra de Dios. Si el barro es moldeable, Dios puede trabajar con él. Si tú no recibes la palabra, no buscas la palabra y no eres fiel a buscar la palabra de Dios para edificarte, eventualmente Dios lo que va a hacer es quebrarte. Y Él es el único que tiene el poder de armar los pedacitos y hacerla de nuevo, con agua o sin agua. Y la falta de identidad, como les decía al comienzo, tenemos que ser claras de quién somos hijas. Somos hijas del Dios Altísimo, el que es santo, santo, santo. Y nuestro caminar debe ser santo. Hasta aquí se termina TDF hoy. Yo espero que se hayan edificado. Yo espero que curando esas fisuras o esas brechas como las de Cleopatra, cualquiera que sea tu caso, tú te pongas delante del Señor y tú pases de tener victorias ocasionales a tener victorias permanentes en Cristo Jesús. Que el Señor te siga edificando y que sigas dando el mejor testimonio. Yo te veo pronto en el próximo sábado en TDF. Bendiciones.